Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, pues en el video de conversación del día de hoy vengo a traerles un tema sobre la conciencia de Dios y cuando es junto con la conciencia de Dios, el aprendizaje prácticamente es en base al respeto, cosa que ya se los he mencionado anteriormente, pero algo que quiero resaltar aquí es que la integración junto con la conciencia de Dios no busca dañar, no busca manipular, no busca castigar, no busca ejercer control, no busca hacerte sentir ni vergüenza ni cosas por el estilo. Aunque quiero aclarar aquí que la vergüenza, por ejemplo, es una emoción humana que pues muchas veces viene en base a la mano va de la mano junto con el arrepentimiento, por ejemplo, ¿no? Y hay veces que también viene por el rechazo al errar, ¿no? Al error que ha hecho o que se ha realizado, ¿no? Entonces ahí es un tema complejo, pero todo depende, por supuesto, de la circunstancia, del contexto, ¿no? Así como de la verdadera, del verdadero ser de las personas, ¿no? De la persona en específico. Pero bueno, los aprendizajes junto con la conciencia del cielo y junto con la conciencia de Dios no buscan dañar, no buscan, o sea, en realidad no son en base al daño. Sí, por supuesto, hay procesos de aprendizaje dolorosos y complejos y difíciles de entender desde la humanidad y desde la mente humana, pero también eh, a veces es necesario pasar por ese dolor o esa confrontación interna, ¿no? Que es prácticamente ver a tu interior y reconocer tu interior desde la honestidad, ¿no? Y pues muchas veces muchas personas huyen de eso, ¿no? Muchas personas pues prácticamente huyen de su humanidad. Es como pues ya es como un mecanismo de defensa, ¿no? Que tienen en base a su ego, a sus creencias, etcétera. Pero incluso ese tipo de procesos o mecanismos de defensa o evasiones que tiene el ego hacia ti, o sea, tu ego, tu mente, hacia ver la verdad de las cosas en tu interior y dejar de huir y de verdad querer dejar de mentirte a ti mismo. E incluso en ese proceso la conciencia de Dios es súper cuidadosa y súper respetuosa, ¿no? Busca, pues primero que nada que hagas las paces contigo mismo y contigo misma y empiezas a afrontar lo que habías estado sacándole la vuelta o rechazando o evitando, incluso pues muy probablemente que no habías visto o ignorando también, ¿no? Porque recordemos que hay una naturaleza condicionada y hecha sobre la humanidad y sobre la sociedad que es el de huir de las emociones, ¿no? Huir del dolor, huir de sí mismos, ¿no? Entre menos sientas o muestras que sientas y más disque, ¿cómo se diría? O sea, más disque controlado tengas tu persona, pues mejor, ¿no? O sea, pero al final de cuentas es más el control. Y otra cosa, y es muy distinto cuando te conoces, te honras y te respetas, sabes gestionar y tienes inteligencia emocional, ¿no? Sabes gestionar, solventar, atender, cuidar y soltar tus emociones, ¿no? Es el proceso de la salud prácticamente. Bueno, entonces, este video simplemente es un recordatorio para que, por favor, se inviten a darse cuenta que crecer en base a la conciencia de Dios busca siempre que se integre esa conciencia, que se integre ese aprendizaje, no que se tome a la ligera, porque de alguna manera sí hay todavía pues hay un montón, ¿no? Falta de responsabilidad personal en el camino espiritual y en el camino de la sanación, porque pues de cierta manera hay mucho fantasismo, hay mucha ilusión, hay mucha distorsión en el camino espiritual, así como pues mucho falso maestro y falso guía, ¿no? Así también, resumiendo sobre los falsos maestros y falsos guías, también tiene todo que ver con la misma falsedad que ellos, en las que ellos mismos viven, ¿no? Internamente. Y la misma falsedad de la ilusión en la que se creen y siguen pues proyectando, ¿no? Para los demás y haciendo creer a los demás, o sea, en vez de tomarse responsabilidad de ellos mismos, ¿no? De cierta manera, ese es como que el desafío más grande en el camino espiritual, aprender a distinguir y a discernir, aprender a identificar los falsos guías, los falsos maestros, la falsa luz, etcétera. Y en resumen, ese camino se comienza a discernir y a ver de verdad cuando estás dispuesto al 100% a ver eh, pues todo tu ego, ¿no? Y todas tus mentiras.
Pero bueno, es un camino de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, etcétera, ¿no? Es parte de. Otra cosa es que también en el camino de la integración de la conciencia, entendamos que tiene su propio tiempo de aprendizaje y de enseñanza de manera individual, o sea, lo que le corresponde a cada quien. Tiene su propio tiempo y ese tiempo hay que también aprender a respetarlo y a honrarlo, porque en el camino en el que tú vivas y la velocidad o la rapidez o no rapidez con la que vivas tu camino no es similar a la de la otra persona y no va a ser similar a la de la otra persona. Entonces hay que aprender a respetar, ¿no? Y eso tiene todo que ver con el respeto divino, por supuesto, junto con la integración de la conciencia de Dios, porque te va a llevar y te va a invitar a que veas desde distintas perspectivas tus propios aprendizajes, tus propias circunstancias, tus propias etapas, tus propios desarrollos, etcétera, así como el de los demás, y puedas entender a los demás desde esas distintas perspectivas o esas distintas visiones, que prácticamente es integrar el entendimiento, la empatía, la comprensión y la compasión desde distintos grados, ¿no? Bueno, parte de esto es para que el ser humano se invite literalmente constantemente, o sea, que le invites a toda tu mente a que deje el juicio de lado, a que haga las paces con el juicio, primero que nada, y a la vez el hacer las paces con el juicio es también aprender a decidir si quieres optar por tomar ese pensamiento y esa decisión y esa acción interna de pensar, de seguir generando ese tipo de juicios y críticas en tu mente o soltarlo o te das el permiso, te invitas a comenzar a tomar una decisión desde la conciencia, desde el respeto y desde el amor divino, que los he mencionado anteriormente. El amor divino es un proceso que va de la mano junto con la conciencia del cielo y se integra en base a la liberación de las creencias y las programaciones sociales de cómo se supondría o debería de ser un tipo amor romantizado, fantasismo, idolatría, todo eso, ¿no? Es distinto. Es un amor súper sano, en primero que nada, ¿no? Y creo que como sociedad, como humanidad, estamos muy mal en el aspecto de cómo venden el amor, ¿no? El romanticismo, todo eso, estamos muy, muy mal. Pero bueno, no es, tampoco estoy haciendo nada de menos eso, ni criticando, solo es como, es parte de la ilusión que se le sigue vendiendo al ser humano y se le sigue proyectando al ser humano para que se mantenga en distracción y sí, distraído en ilusión, ¿no? En fantasismo. Em, pero bueno, ese es un tema que tal vez eventualmente se converse después. Yo siento que muchas personas no están listos no están listas o listos para ver como que ese tema por completo, porque al final de cuentas es un proceso interno, es un camino interno que tiene que ver con tu propio aprendizaje y con tu propia capacidad de ver tu propio interior y de verlo de verdad y dejar de querer huir de ti o de tus emociones o de tus sentimientos o así de tus propias heridas, afrontar tus heridas, vivir tus heridas y sanarlas y gracias, bye, se podría decir, ¿no? Bueno, resumiéndolo, claro. Entonces, como resumen y cierre de este video, solo quiero recordarles que recuérdense por favor que la conciencia del cielo y la conciencia de Dios no daña para nada, no daña, en realidad viene a sanar y a liberar, y tampoco viene a poner el dedo de decir, ay, tú esto y tú lo otro y así, ¿no? O sea, no viene a criticar ni a enjuiciar a otras personas tampoco, o sea, creo que hay algo que necesitamos seguir recordándonos todos en el camino, que es espiritual, pero a la vez es un camino humano porque va junto, va todo junto. Es entender que aunque muchos estén avanzando en el proceso de la sanación y el desarrollo personal, no les corresponde, y lo digo así como tal, no les corresponde andar señalando, ¿no? O sea, así como para seguir criticando o seguir creyéndose o buscar continuar creyéndose mejor que otros, ¿no? Y queramos o no, es todavía un desafío en la humanidad porque hay mucha comparación. Pero bueno, al final de cuentas la comparación también muestra eso, también muestra cómo todavía nos hace falta invitarnos a ver la vida con más amor y la vida de otros desde los ojos de Dios, desde los ojos de la comprensión, de la comprensión. Entonces, así. En realidad y en resumen, la conciencia del cielo y el aprendizaje y la integración junto con la conciencia del cielo
libera y sana, libera de verdad, libera tu alma de cadenas, tu alma y tu ser y tu mente y tus emociones, te libera porque te sana de tus heridas, te libera de cadenas familiares, de cadenas sociales, te libera prácticamente. Y de hecho creo que caminar junto con Dios y caminar, hacer ese camino junto con Dios te recuerda esa libertad. Pero pues esa libertad al final de cuentas es el resultado de una integración de la salud en las distintas áreas de la vida, ¿no? Pero bueno, como persona que ha llevado ese camino, creo que hay esperanzas para la humanidad. Y pues yo sí considero, yo sí, a mí sí me gustaría creer que hay personas que de verdad están realizando ese camino. Em, sí quiero creer que de verdad sí se está llevando a cabo un proceso de sanación en distintas personas o en muchas personas, hablando como que de la humanidad en general. Pero al final de cuentas, algo que tengo muy claro y muy seguro es que sea que lo hagan en esta vida, en vida o no, Dios siempre les va a acompañar, literalmente. Claro, por supuesto, a veces se trata también si ustedes quieren o no quieren que Dios los acompañe, pero creo que incluso a veces cuando parecería que no se quiere que Dios les acompañe, Él está como que al pendiente, se puede decir, ¿no? Como que cuidando. Em, sea en esta vida o sea tal vez post vida, Dios está ahí, ¿no? Ahí está. Y Él acompaña también los procesos de sanación post vida, digamos, ¿no? Pues sí, prácticamente. O sea, me refiero a la vida humana, ¿no? Porque el alma continúa. Pero bueno, solo les voy a cerrar este video con que recuérdense que son muy cuidados, muy amados y muy sostenidos por el cielo y que si están listos para emprender ese camino de sanación, créanme, de verdad, créanme que te los digo con mucha certeza, el cielo les va a cuidar, les va a acompañar y les va a sostener. Va a ser desafiante, no va a ser sencillo, porque no es sencillo, pero eventualmente incluso se siente sencillo, literalmente. ¿Sí? Eso, eventualmente incluso se comienza a sentir sencillo el aprendizaje, la sanación, la integración, todo, ¿no? Porque siento que hay algo muy maravilloso de que Dios de alguna manera nos recuerda a la simpleza, a la belleza de la simpleza y de la sencillez de las cosas. Porque incluso en esa sencillez de ciertas cosas hay toda una maravilla de presencia divina, ¿no? Hay toda una maravilla de recordarnos lo sencillo que es vivir junto con desde la conciencia de Dios y junto con la luz de tu alma y junto de la mano de Dios, así literalmente. Así que les resumo ese video en eso. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye bye.